Sientes que a pesar de tus oraciones y fe, tu sanación no llega. Tal vez no es una falta de fe, sino la presencia de algo que estorba. En Marcos 9:29, Jesús declaró: esta clase solo puede salir con oración y ayuno. Esta afirmación revela que hay espíritus malignos tan arraigados que solo pueden ser expulsados con disciplina espiritual profunda. Muchos creyentes ignoran que algunas dolencias físicas y emocionales no son solo naturales, sino ataques directos de fuerzas espirituales que bloquean la restauración que Dios ya ha decretado. Hoy veremos cómo identificar ese espíritu oculto que impide tu sanidad y te mostraremos cómo eliminarlo de raíz. Te ayudaremos a reconocer su influencia, a enfrentarla con autoridad espiritual y a recuperar lo que el enemigo te ha robado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos el ser humano ha buscado respuestas para su dolor. Cuando el cuerpo sufre, lo natural es acudir a un médico, buscar tratamiento, investigar diagnóstico. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de todo esfuerzo, la sanación no llega? Y si la medicina no encuentra causa, pero el sufrimiento persiste. En muchos casos lo que parece una dolencia física es en realidad la manifestación de una herida más profunda. Una que no se ve en radiografías ni se detecta con análisis clínicos, pero que consume lentamente la vitalidad, la alegría y la paz interior. No todo lo que duele está en la carne. A veces el alma enferma primero y el cuerpo solo grita lo que el espíritu ya no puede callar. La Biblia revela verdades que el mundo moderno ha querido ignorar. En Mateo 8:16 se nos narra que al anochecer le llevaron muchos endemoniados y con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Este versículo nos muestra que en muchos casos Jesús no solo sanaba enfermedades físicas, sino que trataba con espíritus que las causaban. No eran simples dolencias del cuerpo, eran opresiones espirituales disfrazadas de enfermedad. Esta dimensión espiritual de la sanidad ha sido olvidada por muchos, pero sigue siendo tan real hoy como en los tiempos de Cristo. Hay espíritus malignos que operan silenciosamente, disfrazándose de trastornos emocionales, fatiga crónica, depresión, ansiedad, insomnio, enfermedades autoinmunes y un sinfín de síntomas sin explicación clínica definitiva. ¿Qué ocurre cuando la medicina dice no sabemos, pero tú sabes que algo no está bien? Es en ese punto donde el discernimiento espiritual se vuelve esencial. El enemigo ha perfeccionado el arte del engaño. Una de sus estrategias más peligrosas es hacerte creer que tu sufrimiento es puramente físico, cuando en realidad ha sido orquestado desde las tinieblas. Efesios 6:12 nos lo advierte con claridad. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cuerpo no es el enemigo, el síntoma no es la raíz. El verdadero conflicto ocurre en lo invisible, en lo espiritual, en lo profundo del alma, donde se libran las batallas más intensas. He conocido a personas que han peregrinado de médico en médico, especialistas, terapeutas, tratamientos alternativos, y nada parece funcionar. Pero cuando alguien por fin les guía a confrontar el aspecto espiritual de su dolor, algo cambia. Recuerdo el testimonio de una mujer que por años sufrió dolores abdominales insoportables. Ningún examen encontraba causa, ningún tratamiento le aliviaba. Cuando comenzó a orar con ayuno, Dios le mostró que el origen de su dolor estaba ligado a una experiencia de abuso del pasado que nunca había sanado. Había permitido que la amargura,
el temor y el resentimiento echaran raíces en su interior. Y en esa tierra contaminada, un espíritu de enfermedad había encontrado morada. No fue hasta que enfrentó su herida, perdonó y renunció a todo vínculo con ese pasado que su cuerpo comenzó a sanar. Lo que parecía un problema médico era en realidad un asunto del alma. En Lucas 13 Jesús nos presenta una historia poderosa. Dice así en los versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta mujer llevaba casi 2 décadas doblada, físicamente limitada, incapaz de mirar hacia arriba. Pero la Escritura no dice que era una enfermedad ósea o muscular. No, hombre, era un espíritu de enfermedad. No algo natural, sino espiritual. Jesús lo identificó de inmediato, lo reprendió. Y con una sola palabra la mujer fue libre. ¿Cuántos hoy viven como ella, cargando dolores físicos que no son otra cosa que cadenas espirituales? Es importante entender que no estamos diciendo que toda enfermedad sea causada por un demonio, pero sí debemos reconocer que hay casos donde la raíz no es física sino espiritual. Y cuando el origen es espiritual, solo puede ser tratado con herramientas espirituales. La oración, el ayuno, la confesión, el perdón, la renuncia, la intercesión, son instrumentos poderosos que no solo mueven el cielo, sino que también desatan libertad sobre nuestras vidas aquí en la tierra. Santiago 5:16 nos enseña: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La sanidad muchas veces comienza cuando el alma se libera del peso que lleva años arrastrando. Uno de los errores más comunes es ignorar las señales espirituales. Cuando hay patrones de enfermedad que se repiten en generaciones, cuando una persona vive enferma justo después de un trauma o una pérdida, cuando los síntomas comienzan a involucrarse en relaciones espiritualmente tóxicas o ambientes cargados de oscuridad, es hora de levantar la mirada y hacer preguntas más profundas. La sanidad no siempre comienza en el hospital, sino en el altar. Y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja incansablemente para que no mires hacia el lugar correcto. Te quiere distraído con tratamientos interminables, desesperado por diagnósticos, confundido por síntomas. Pero cuando el pueblo de Dios despierta y reconoce que hay una dimensión más allá de lo visible, el enemigo pierde poder. El Salmo 107:20 declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta promesa sigue vigente. La palabra de Dios tiene poder para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Pero para recibir esa sanidad, debemos exponernos a esa palabra, creerla, meditarla, declararla con fe. No basta con saber que Dios sana. Es necesario permitirle que Él nos muestre qué necesita ser sanado en lo profundo de nuestro ser. Muchas veces no es el dolor de cabeza lo que hay que tratar, sino el espíritu de ansiedad que se ha convertido en huésped constante. No es el insomnio el verdadero problema, sino la opresión espiritual que se manifiesta cuando cierras los ojos. No es solo cansancio, es un peso invisible que roba tus fuerzas porque se alimenta de tus heridas no sanadas. En Marcos 5 encontramos la historia de la mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo, 12 años sin respuesta. Dice la Escritura que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer representa a tantos que hoy se sienten igual,
cansados, vacíos, sin soluciones. Pero ella hizo algo diferente. Se acercó a Jesús con fe, sabiendo que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sana. Y así fue. Jesús no solo la sanó físicamente, sino que también le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe de esta mujer no solo tocó el poder de Dios, sino que destruyó toda raíz de desesperanza, de vergüenza y de dolor prolongado. La fe es una llave espiritual que abre la puerta a la sanidad cuando todo lo demás ha fallado. Es crucial examinar el estado del alma antes de correr tras soluciones externas. El rey David lo entendía profundamente. En el Salmo 32, 3-5, él declara: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje nos revela cómo el pecado no confesado, el dolor reprimido y la culpa escondida pueden tener consecuencias físicas. Pero también nos muestra que cuando confesamos, cuando sacamos a la luz lo que estaba oculto, Dios responde con perdón y con sanidad. Hoy, tal vez tú también estás encorvado como aquella mujer en la sinagoga. Tal vez sientes un peso sobre tu espalda, un cansancio que no es solo físico, una tristeza que ningún medicamento puede aliviar. Quizás ya lo has intentado todo, pero ¿ya fuiste al lugar correcto? ¿Ya enfrentaste lo que tu alma no quiere recordar? ¿Ya expulsaste lo que tu espíritu lleva años soportando en silencio? No es casualidad que estés viendo este mensaje. Dios quiere revelarte que lo que te oprime no es solo una enfermedad, es un espíritu que debe ser confrontado, reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. No estás solo, no estás condenado. La sanidad que buscas no es imposible. Solo necesitas ir al origen real de tu dolor. Y cuando lo hagas verás cómo el cuerpo responde, cómo el alma respira, cómo la mente se aquieta. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. La sanidad comienza con una revelación, una verdad espiritual que rompe el engaño. Y hoy esa verdad ha llegado hasta ti. No ignores la voz que te llama. No minimices los síntomas de tu alma. Dios quiere sanarte completamente. Pero primero necesitas dejar que Él entre, donde nadie más ha entrado. Y cuando lo haga, lo que por años estuvo bloqueado será liberado. Porque cuando Cristo libera, lo hace por completo. Muchos oran, muchos claman, muchos esperan, pero aún después de tanto tiempo nada cambia. La vida espiritual parece congelada. El avance se detiene. Las promesas no se cumplen. Lo que alguna vez fue un camino con dirección, ahora se ha transformado en un círculo constante de repetición. Las mismas luchas, los mismos tropiezos, las mismas puertas cerradas. Esto no es una simple pausa en el proceso, es la señal de una operación espiritual más profunda. Cuando lo visible no se transforma a pesar de todo el esfuerzo, es hora de mirar lo invisible. Y allí, en lo oculto, se encuentra muchas veces una realidad que no puede ignorarse: el espíritu de estancamiento. La palabra de Dios no deja vacíos cuando se trata de mostrar cómo operan estas fuerzas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 3, se encuentra una declaración poderosa de parte del Señor a su pueblo. Ya bastante tiempo han estado rodeando este monte. Den la vuelta hacia el norte. Este mensaje no era una observación geográfica, era una confrontación espiritual. El pueblo de Israel había pasado años vagando alrededor de la misma región
sin entrar en la tierra prometida. Estaban vivos, pero no avanzaban. Existían, pero no progresaban. Tenían dirección, pero no movimiento. Esa es la esencia del estancamiento espiritual. Vivir atrapado en una temporada que ya deberías haber terminado. Este tipo de estancamiento no siempre se nota al principio. Puede disfrazarse de prudencia, de espera, incluso de paciencia. Pero cuando las estaciones se prolongan más allá del propósito de Dios, cuando los ciclos se repiten y la esperanza se desgasta, hay que discernir si no estamos siendo retenidos por una fuerza espiritual que ha aprendido a operar en silencio. El enemigo sabe que no siempre necesita destruir para vencer, a veces basta con detener. Si logra congelar tu fe, si consigue hacerte girar en círculos, si te convence de que ya nada puede cambiar, ha logrado su objetivo. En Números 14, 33 a 34 se describe otra escena reveladora. Y vuestros hijos andarán pastoreando por el desierto 40 años y sufrirán por vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. El pueblo había dudado de Dios, había dejado que el temor les impidiera entrar y como consecuencia quedaron atrapados en un desierto que no fue diseñado para retenerlos, sino para prepararlos. Pero el estancamiento provocado por la desobediencia y la incredulidad se convirtió en prisión. Es vital entender que el estancamiento espiritual no siempre es el resultado de falta de esfuerzo. Muchas veces es el fruto de puertas abiertas que nunca se cerraron, de pactos que no fueron rotos, de hábitos que persisten bajo una apariencia de normalidad. El enemigo no siempre actúa con violencia, a veces opera con persistencia. Un ciclo de enfermedad recurrente, una cadena de pensamientos limitantes, una incapacidad constante para concluir lo que se empieza, son algunas de las manifestaciones que delatan la presencia de un espíritu de estancamiento. Su función es agotar lentamente la fe, erosionar la perseverancia y consumir la esperanza, hasta que la persona se conforme con vivir en el umbral de lo que Dios prometió, sin jamás entrar. Cuando el Señor habló a Josué en el capítulo 1 de su libro, fue directo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Josué 1:2. Era un llamado a romper con la inercia. Moisés había guiado al pueblo, pero su ciclo había concluido. Josué no podía seguir esperando en el pasado. Había un tiempo nuevo que requería una acción nueva. Esta instrucción no era solo física, era espiritual. Levantarse implicaba más que moverse, implicaba asumir la autoridad, cerrar el capítulo anterior, sacudirse el letargo, rechazar la nostalgia y caminar hacia la conquista. Dios no llama a permanecer inmóviles en tierra de promesa. Él llama a poseerla. El espíritu de estancamiento muchas veces se alimenta de la indecisión. En 1 de Reyes 18:21, el profeta Elías desafía al pueblo con palabras penetrantes. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no estaba muerto, pero tampoco vivo espiritualmente. Existían en un estado de tibieza, de dualidad, de inestabilidad, y en ese lugar no hay sanidad, no hay crecimiento, no hay avance. La parálisis espiritual muchas veces no es por falta de poder divino, sino por falta de decisión humana. El estancamiento se instala donde no hay determinación. La libertad se manifiesta donde hay entrega total. La Escritura también muestra que el estancamiento puede estar vinculado al olvido del pacto. En Jueces 2:10 a 11 se nos dice:
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Cuando se pierde la memoria espiritual, el alma pierde dirección. El pueblo no fue destruido por un ejército, sino por una desconexión. Sin referencia del pasado, sin obediencia en el presente, quedaron atrapados en ciclos de opresión. Así opera también el estancamiento. Borra la visión, entierra las promesas, repite el dolor. Pero el plan de Dios nunca ha sido la permanencia en el desierto. Él no creó al hombre para que dé vueltas sobre el mismo punto, sino para que crezca, avance y conquiste. Isaías 43, 18 a 19 declara con poder: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esta es la voz de Dios rompiendo el ciclo. Es el grito del cielo anunciando que hay algo nuevo, que ya es tiempo de salir del lugar donde el alma ha sido retenida. Cuando el alma es tocada por este espíritu de estancamiento, se pierde el deseo de crecer. Se prefiere la seguridad de lo conocido, aunque eso signifique permanecer herido. En lugar de correr hacia la sanidad, se racionaliza el dolor. En lugar de conquistar lo prometido, se protege lo acostumbrado. El estancamiento no solo detiene el cuerpo, detiene la visión, apaga el fuego, enfría el corazón. La sanidad que no llega muchas veces no está bloqueada por falta de poder divino, sino por un patrón de repetición que no ha sido confrontado. La Escritura es clara: donde hay obediencia hay dirección, y donde hay dirección hay movimiento. En Éxodo 14:15, en medio de un momento de desesperación, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es un llamado a moverse, a romper la pasividad, a actuar en fe incluso cuando no hay certeza. El mar no se abrió hasta que hubo movimiento. El milagro no ocurrió mientras el pueblo estaba detenido. Solo cuando comenzaron a marchar, Dios actuó. El estancamiento se rompe cuando hay una acción de obediencia, aunque parezca ilógica, aunque parezca pequeña. Dios honra el movimiento que nace de la fe. Hay quienes viven en ciclos donde cada avance es seguido de una recaída. Cada progreso es frenado por una crisis. Cada intento de cambio termina en frustración. Esto no siempre es casual, es una señal de que hay una estructura espiritual diseñada para limitar. Y esas estructuras no caen con esfuerzo humano, sino con confrontación espiritual. En Jeremías 1:10, Dios le dice al profeta: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Antes de construir hay que derribar, antes de avanzar hay que destruir lo que impide el paso. No se puede romper el estancamiento sin una guerra espiritual. El estancamiento también se manifiesta en la mente. En 2 Corintios 10, 4 a 5, el apóstol Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay pensamientos que se convierten en prisiones, ideas que bloquean la fe, creencias que impiden recibir lo que ya fue prometido. Cada pensamiento que contradice la palabra es una muralla que debe caer. El espíritu de estancamiento opera en esas fortalezas mentales, repitiendo mentiras que parecen verdad.
Pero cuando la mente es renovada por la palabra, el ciclo se rompe. Zacarías 4:6 nos recuerda cómo se conquista. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No se trata de estrategias humanas, se trata de alinearse con el Espíritu Santo, de permitir que Él dirija cada paso, de obedecer incluso cuando no se comprende. La sanidad no es solo el alivio del cuerpo, es la restauración del movimiento espiritual. Es salir del lugar donde el alma quedó detenida y caminar hacia lo que Dios ya estableció. El espíritu de estancamiento debe ser discernido, confrontado y expulsado con autoridad espiritual. No es suficiente orar por sanidad si no se rompe lo que bloquea la manifestación. Es necesario declarar la verdad, cerrar las puertas abiertas, cortar los ciclos repetitivos y actuar con fe. Dios no ha llamado a nadie para morir en el desierto. Su voluntad es llevarnos a la tierra prometida, al cumplimiento de su palabra, al avance continuo en su presencia. Cuando se identifica el estancamiento y se enfrenta con la verdad de Dios, se desatan cambios que no pueden ser explicados humanamente. Las puertas se abren, la fe se activa, la vida se alinea con el propósito. Lo que estaba bloqueado comienza a fluir, porque Dios no es Dios de parálisis, sino de propósito. No es Dios de ciclos interminables, no, sino de cumplimiento. Y cuando Él habla, el alma despierta, los pies se levantan y el camino se despeja. Ese es el momento donde todo cambia. Uno de los mayores obstáculos para la sanidad espiritual y física no siempre es visible a los ojos humanos, pero opera con una fuerza devastadora. No se manifiesta con gritos ni con escándalos, pero consume silenciosamente el alma, corrompe el corazón y abre las puertas a la opresión espiritual. Ese obstáculo se llama falta de perdón. Cuando no se perdona, se retiene en el espíritu una carga que no fue diseñada para ser llevada. Esa carga se convierte en amargura, esa amargura en raíz, y esa raíz da fruto en forma de enfermedad, estancamiento, tormento e incluso opresión demoníaca. La falta de perdón no es solo una decisión emocional, es una puerta espiritual que define si el alma será libre o quedará encadenada. Jesús no trató el perdón como una sugerencia opcional. En Marcos 11:25 lo dejó claro. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este principio está directamente relacionado con la eficacia de la oración. El perdón no solo libera a la persona que lo recibe, también libera a quien lo otorga. Cuando se retiene el perdón, se estanca el fluir espiritual. El cielo se cierra, la sanidad se retrasa, la voz de Dios se silencia. La falta de perdón actúa como un grillete invisible que impide al alma recibir la plenitud de la gracia divina. En Mateo 18, Jesús enseñó una parábola que ilustra con fuerza este principio. Habló de un siervo que debía una enorme cantidad a su señor. El Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero ese mismo siervo, al encontrar a otro que le debía una cantidad mucho menor, no quiso perdonarlo y lo mandó a la cárcel. Al enterarse, el Señor lo llamó y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:33. Y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Luego Jesús concluye con palabras que estremecen. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Versículo 35. El que no perdona se entrega a los verdugos.
La falta de perdón abre una puerta espiritual legal para que el enemigo atormente. Y mientras esa puerta siga abierta, no hay oración que rompa el yugo. El espíritu de enfermedad encuentra terreno fértil en corazones que no han perdonado. La amargura, la ira, el rencor y el resentimiento son puertas abiertas que permiten al enemigo establecer fortalezas en la mente, en el alma y eventualmente en el cuerpo. Hebreos 12:15 advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz no es visible al principio, se oculta bajo palabras, actitudes o silencios, pero crece con fuerza y cuando florece no solo contamina al que la lleva, sino a todos los que lo rodean. Esa raíz impide que la gracia fluya y donde la gracia no fluye, la sanidad se bloquea. Dios es justo. Él no puede liberar a quien retiene lo que Él le ha mandado soltar. En el modelo de oración que Jesús enseñó, conocido como el Padre Nuestro, el principio es ineludible. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12. No es una oración decorativa, es una ley espiritual. El perdón que se recibe está vinculado al perdón que se otorga. No puede haber plenitud de sanidad cuando se guarda un archivo oculto de ofensas en el corazón. La falta de perdón no solo impide la restauración espiritual, puede manifestarse como enfermedades físicas, dolores persistentes, opresiones emocionales, cansancio inexplicable, insomnio, ansiedad crónica y muchos otros síntomas que la medicina no logra explicar completamente, encuentran su raíz en almas que viven con heridas que no han querido cerrar. En Proverbios 17:22 está escrito: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este pasaje no es una metáfora, es una verdad espiritual con implicaciones físicas. El corazón que guarda dolor, tristeza, resentimiento o rencor se convierte en un terreno seco, infértil, sin capacidad de restauración. El cuerpo sigue funcionando, pero sin vitalidad. Las emociones se apagan, la fe se debilita y el alma se endurece. Y en ese terreno, el enemigo siembra enfermedades que no tienen causa médica, pero sí origen espiritual. La falta de perdón no solo es pecado, es desobediencia directa a la naturaleza del Evangelio. Dios perdonó nuestras faltas con amor incondicional y espera que ese mismo amor fluya a través de nosotros. En Colosenses 3:13 se nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay excepción, no hay condiciones. El perdón no se basa en lo que el otro merece, sino en lo que Dios ya nos dio. Y al perdonar, no se justifica la ofensa, se rompe la cadena que une al alma con el pasado. Ese acto libera al espíritu, purifica el corazón y restablece la comunión con Dios. La resistencia al perdón muchas veces está enraizada en el deseo de justicia, pero la justicia del hombre es imperfecta. El juicio que libera es el juicio de Dios. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El alma que perdona entrega su causa a Dios. Renuncia al derecho de castigar y deja en manos del juez justo la restitución. Y cuando se hace ese acto de fe, el cielo interviene, las cadenas caen, la opresión se disipa, la sanidad comienza. Muchos oran por sanidad, pero no han soltado la ofensa. Claman por liberación, pero retienen las heridas. Piden intervención divina, pero se aferran al recuerdo del daño recibido. Esas oraciones no tienen poder. Salmo 66, 18,
declara: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No basta con orar, hay que orar con un corazón limpio. Y el perdón es la llave que limpia el alma de toda impureza relacional. No hay milagro más poderoso que un alma que decide soltar la ofensa, bendecir al que le hirió y confiar en que Dios hará justicia. El perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual. Es declarar con autoridad que el pasado no tendrá poder sobre el presente. Es cerrar la puerta al enemigo que se alimenta de la herida abierta, es decir, con convicción. Aunque dolió, no me quedaré atrapado en este dolor. Es un acto de guerra espiritual. En el momento en que se pronuncia el perdón con sinceridad, los cielos se abren, los tormentos se detienen y la paz de Dios comienza a fluir como un río sobre las zonas más secas del alma. Jesús, en su momento de mayor agonía, colgado en la cruz, exhalando sus últimas fuerzas, no gritó juicio, no exigió venganza, no condenó a sus verdugos. Pronunció una oración que resuena con poder eterno: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese acto rompió la maldición del pecado, desarmó al enemigo y abrió la puerta de la redención. Si el Hijo de Dios, inocente y perfecto, pudo perdonar en el momento más oscuro, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros que hemos recibido ese mismo perdón? No se puede avanzar en la vida espiritual con cargas no resueltas. No se puede entrar en la plenitud de la sanidad sin haber enfrentado primero las heridas del alma. La falta de perdón es una prisión invisible. La amargura es un veneno lento. El resentimiento es una trampa disfrazada de justicia. Pero la palabra de Dios ofrece una salida. Efesios 4:31 a 32 lo expresa con claridad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No se trata de un consejo, sino de una orden que conduce a la libertad. La sanidad completa comienza cuando el alma suelta, el corazón que suelta el dolor, la mente que renuncia al recuerdo tóxico, el espíritu que se abre a la gracia divina. Ese es el terreno donde Dios puede plantar restauración verdadera. Ninguna cadena del pasado puede resistir el poder del perdón. Ninguna fortaleza demoníaca puede mantenerse en pie donde el amor ha vencido al rencor. Y ninguna enfermedad puede seguir dominando donde el alma ha sido purificada por la decisión de liberar a quien había sido retenido. Hoy el llamado es claro: no basta con querer sanar, hay que remover lo que estorba. Y si lo que estorba es la falta de perdón, entonces el primer paso hacia la sanidad es decir perdono. No por obligación, sino por obediencia. No por debilidad, sino por fuerza espiritual. No porque el otro lo merezca, sino porque Dios lo ordena. Y cuando esa palabra se pronuncia con fe, el enemigo pierde todo derecho legal. El espíritu de enfermedad que se alimenta del odio se queda sin sustento. El alma se libera y la sanidad comienza a manifestarse. El miedo no es una emoción cualquiera, no es simplemente una reacción natural ante el peligro. El miedo, cuando no es confrontado a la luz de la verdad de Dios, se convierte en una estructura espiritual que paraliza la fe, debilita el alma y bloquea completamente el fluir del poder divino. En la superficie puede parecer un simple sentimiento de inseguridad, pero en lo profundo es una de las herramientas más efectivas que el enemigo utiliza para sembrar dudas, romper convicciones
y evitar que se manifieste lo que el cielo ya ha decretado. El miedo no entra con estruendo, entra con susurro. Se presenta disfrazado de lógica, de prudencia, de realismo. Dice cosas como, ¿y si no te sanas? ¿Y si esto no cambia nunca? ¿Y si todo empeora? Es en esas preguntas donde empieza a erosionarse la fe. Y una fe debilitada es terreno fértil para el estancamiento, la enfermedad y el silencio de Dios. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo declara con contundencia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no es una expresión simbólica, es una afirmación directa. El miedo es un espíritu y como tal debe ser confrontado espiritualmente. Desde el principio de la Escritura se revela que el miedo fue uno de los primeros efectos de la caída. Cuando Adán y Eva desobedecieron, su primera reacción fue esconderse. Y cuando Dios los llama, Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Génesis 3:10. El miedo fue la primera señal de que la relación con Dios había sido rota. El hombre que antes caminaba en libertad ahora se escondía. El miedo siempre empuja a huir de la presencia de Dios. Y fuera de su presencia no hay sanidad, no hay restauración, no hay libertad. El miedo actúa como una niebla que distorsiona la percepción. Donde hay miedo, las promesas se ven lejanas. Las oraciones se sienten débiles. El futuro parece oscuro. La fe no desaparece de golpe, pero empieza a diluirse en la incertidumbre. En Números 13, cuando los espías fueron enviados a explorar la tierra prometida, todos vieron la misma realidad. Una tierra fértil, llena de frutos, pero habitada por gigantes. Solo 2 de ellos, Josué, Caleb, creyeron que podían conquistarla. El resto, atemorizados, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El miedo transformó una promesa en una amenaza. El pueblo creyó, es esa versión, y como resultado quedaron condenados a vagar en el desierto. El miedo no solo paraliza, puede retrasar años el cumplimiento de un propósito divino. Hay una guerra espiritual en curso y el campo de batalla es la mente. Romanos 8:15 afirma, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El miedo esclaviza, hace al alma retroceder cuando debería avanzar. El miedo susurra que es tarde, que es inútil, que ya no hay oportunidad. Pero la adopción divina nos asegura acceso pleno al corazón del Padre. Y en Él no hay lugar para el temor. Donde hay paternidad divina, hay seguridad. Donde hay amor perfecto, el miedo no puede sostenerse. El temor no solo afecta la fe, también afecta el cuerpo. Provoca tensión, insomnio, debilitamiento del sistema inmunológico, fatiga y desequilibrio emocional. Es una señal visible de un conflicto espiritual invisible. En muchas ocasiones, la raíz de la enfermedad no está en una bacteria o un virus, sino en un miedo constante, una ansiedad no tratada, una angustia que se ha alojado en el alma y ha comenzado a influir en el cuerpo. El Salmo 34:4 da una respuesta contundente. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La oración no solo libera del peligro, libera del miedo al peligro, y esa diferencia lo cambia todo. Jesús enfrentó esta realidad con autoridad en múltiples ocasiones. Antes de realizar un milagro, pronunció una frase clara: no temas. No lo decía como una simple palabra de consuelo, sino como una orden espiritual. En Marcos 5:36, cuando informan a Jairo que su hija ha muerto,
Jesús le responde: no temas, cree solamente. Era una situación límite. La muerte ya había llegado. Pero Jesús sabía que si el miedo entraba, la fe no podría operar. El temor y la fe no pueden habitar el mismo espacio. Uno anula al otro. Donde hay temor, se interrumpe el flujo del poder divino. Pero donde hay fe, incluso la muerte retrocede. En el contexto espiritual, el miedo funciona como un permiso tácito. Lo que temes te domina. Lo que aceptas como inevitable se fortalece en tu vida. Job lo expresó así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Esta declaración no es casual. Es una ley espiritual en acción. El miedo persistente, no confrontado con la verdad de Dios, puede convertirse en una realidad tangible. El enemigo trabaja con acuerdos. Si el alma acuerda con el temor, se cierra a la intervención divina. Por eso es imprescindible romper ese vínculo, declarar con la palabra, rechazar con la autoridad del Espíritu Santo todo pensamiento que no proviene de Dios. La palabra de Dios no ignora la realidad del miedo, pero no lo valida como parte del diseño del creyente. Isaías 41:10 lo confirma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La clave para vencer el miedo no está en la negación, sino en la presencia. Dios no promete ausencia de problemas, pero sí su compañía constante. Y su presencia es suficiente para silenciar cada temor. La sanidad espiritual requiere enfrentar aquello que bloquea la obra de Dios. Y en muchos casos eso es el miedo. Miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, miedo al futuro. Cada uno de estos temores se convierte en una barrera invisible que impide que la fe crezca. La fe no florece en corazones llenos de temor. La fe se activa en corazones decididos a confiar, incluso cuando no hay evidencia visible de cambio. En Salmo 56, 3-4 está el modelo de respuesta espiritual. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No se trata de no sentir miedo, sino de no ceder al miedo, de reemplazar el temor con confianza, de responder al ataque con adoración, de levantar la palabra como escudo ante todo dardo del enemigo. El miedo se debilita cuando el alma se llena de verdad. Y la verdad no es una idea abstracta, es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocerlo a Él es conocer la paz que vence todo temor. Hay momentos en que el miedo se presenta como una voz continua, una voz que cuestiona, que inquieta, que repite argumentos de fracaso. Esa voz debe ser silenciada con autoridad. Jesús enfrentó esa voz en el desierto, cuando el enemigo lo tentó, y lo hizo citando la Escritura. Cada vez que el diablo hablaba, Jesús respondía: escrito está. Esa es la estrategia. No se debate con el temor, se le responde con la palabra. No se le concede espacio, se le expulsa, porque cada vez que se le permite quedar, se roba un poco más de la promesa. La adoración también es un arma contra el temor. Cuando el alma se enfoca en la grandeza de Dios, el miedo se reduce. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una amenaza militar imposible. El pueblo temblaba, pero en lugar de recurrir primero a la fuerza, Josafat buscó a Dios, proclamó ayuno y comenzó a adorar. El resultado fue que Dios confundió a los enemigos y dio la victoria sin que el pueblo tuviera que pelear. Donde hay adoración, hay victoria. Porque la adoración exalta a Dios por encima del problema. Y donde Dios es exaltado, el miedo se disuelve. La sanidad que muchos anhelan
está detenida porque el miedo ha tomado el lugar de la fe. Las promesas están suspendidas, no porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón ha permitido que el temor dicte las decisiones. Pero el mismo Dios que abrió el mar, que sanó al ciego, que resucitó al muerto, sigue siendo el mismo. Su poder no ha disminuido, su amor no ha menguado y su presencia sigue siendo suficiente para deshacer toda obra de oscuridad. Hoy es el tiempo de cerrar la puerta al miedo, de identificar cada pensamiento que paraliza, cada voz que cuestiona, cada imagen que debilita. Es el momento de levantar el escudo de la fe, declarar la palabra y decidir caminar en confianza. Porque donde hay confianza, el enemigo pierde fuerza. Y donde hay fe activa, la sanidad comienza a fluir. La opresión espiritual no es un concepto simbólico, es una realidad bíblica. Existen espíritus cuya tarea es atacar áreas específicas del cuerpo, del alma y de la mente. No actúan al azar ni lo hacen sin permiso. Se aprovechan de brechas espirituales, de puertas abiertas, de pactos inconscientes o de hábitos persistentes contrarios a la voluntad de Dios. Su presencia no siempre se manifiesta con violencia externa, pero sus efectos son progresivos. Agotamiento inexplicable, dolencias repetitivas, pérdida de energía vital, ciclos interminables de enfermedad. El cuerpo responde a una guerra que se origina en otra dimensión. Jesús enfrentó esta clase de ataques directamente. En Mateo 9, 32 a 33, se relata que le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. La limitación física no era por una condición médica, era causada por un espíritu que bloqueaba su capacidad. Al ser expulsado, el cuerpo fue liberado. En Lucas 13:11, otra mujer estaba encorvada por un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. No necesitaba terapia física, necesitaba una confrontación espiritual. Cuando Jesús reprendió al espíritu, ella se enderezó. Estos pasajes revelan que existen entidades designadas para oprimir áreas específicas del cuerpo. No todas las dolencias tienen raíz biológica. Muchas son síntomas visibles de una atadura invisible. En Efesios 6:12 se expone el sistema jerárquico de las fuerzas del mal. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay organización, hay estrategias, hay asignaciones. Así como el reino de Dios tiene ángeles enviados para ministrar, el reino de las tinieblas tiene espíritus enviados a destruir. Estos espíritus se alimentan del pecado no confesado, de la ignorancia espiritual, de las declaraciones negativas, de los miedos arraigados. Su objetivo no es solo afligir, sino establecer dominio. Y cuando lo logran es necesario ejercer autoridad para desalojarlos. La autoridad espiritual no se basa en el volumen de la oración, sino en la posición del creyente en Cristo. Lucas 10:19 lo afirma con claridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no es retórica, es una delegación real de poder, pero debe ejercerse en santidad, con discernimiento y bajo la cobertura de la palabra. No se puede combatir en la carne lo que solo puede vencerse en el espíritu. Las armas no son humanas, son espirituales. Y cuando se usan correctamente, todo espíritu asignado contra el cuerpo debe retroceder. El nombre de Jesús es una de las armas más poderosas. En Filipenses 2:10 se declara: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. No hay entidad espiritual que pueda resistir la autoridad de ese nombre. Pero ese nombre no puede ser usado con ligereza. Solo quienes están bajo su señorío, quienes viven rendidos a su voluntad, pueden invocar su poder con efectividad. La santidad es un escudo. La obediencia es una fortaleza. El enemigo reconoce la autoridad, no las apariencias. En Hechos 19, los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Y el Espíritu los enfrentó diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? La autoridad no se imita, se recibe por consagración. Otra arma clave es la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa sangre no solo redime, también protege, limpia, restaura. Cuando el creyente ora declarando esa sangre sobre su cuerpo, su casa, su entorno, está marcando territorio espiritual. El enemigo no puede cruzar la línea de la sangre sin ser confrontado por el poder del cielo. Es un límite inviolable, un recordatorio constante de la derrota del infierno. El ayuno también es un arma de guerra. En Marcos 9:29, Jesús afirmó que ciertos géneros de espíritus no salen sino con oración y ayuno. Hay opresiones que no ceden ante oraciones breves o declaraciones aisladas. Requieren disciplina espiritual, sacrificio de carne, búsqueda intensa. El ayuno no manipula a Dios, alinea al creyente, reduce el ruido de la carne para amplificar la voz del Espíritu. Es una forma de decirle a Dios: tu voluntad está por encima de mi necesidad. El Espíritu Santo es el aliado supremo en esta batalla. Es Él quien revela, quien guía, quien capacita. Juan 16:13 lo llama el Espíritu de verdad, y es esa verdad la que expone las obras del enemigo. Cuando se ora en el Espíritu, cuando se vive en comunión con Él, la oscuridad pierde terreno. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Y esa libertad se manifiesta también en el cuerpo. Los espíritus asignados operan con legalidad espiritual. Si no hay brechas, no pueden entrar. Por eso es esencial cerrar toda puerta abierta, renunciar a pecados pasados, cortar ataduras generacionales, cancelar palabras maldichas, romper pactos inconscientes. Cada acto de obediencia cierra una brecha. Cada declaración en fe fortalece el muro. Cada paso hacia la santidad debilita al enemigo. La victoria no es una esperanza lejana, es una realidad disponible, pero requiere confrontación. No se puede sanar lo que no se enfrenta, y no se puede enfrentar lo que no se discierne. El cuerpo no fue creado para ser prisión del dolor, fue diseñado como templo del Espíritu. Y donde habita el Espíritu Santo, ningún otro espíritu puede permanecer. La sanación no es una posibilidad remota ni una promesa incierta. Es una verdad establecida, una obra ya consumada, una herencia espiritual disponible para todo aquel que camina en fe y en obediencia. No es algo que Dios está considerando hacer, es algo que ya hizo en Cristo. Isaías 53:5 declara con autoridad: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa frase no está en futuro, está en pasado. Fuimos curados. La obra fue completada. El decreto ya fue firmado en el cielo. Lo que queda es romper todo lo que impide que se manifieste en la tierra. Cuando Jesús exclamó en la cruz: consumado es, Juan 19:30, no solo sellaba el perdón de pecados, también establecía una victoria total sobre las consecuencias del pecado, incluyendo la enfermedad. Su sacrificio no fue parcial, fue total. La cruz no ofreció solo redención para el alma,
sino restauración completa para el ser humano en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. Toda sanación verdadera es una extensión del poder de esa obra. No hay otra fuente legítima, no hay otro canal. Y si la sanidad ya fue decretada por esa sangre, entonces la enfermedad persistente es una señal de que algo está bloqueando su manifestación. El cielo no tiene enfermedades. En la presencia de Dios no hay dolencia, ni opresión, ni aflicción. En Apocalipsis 21:4 se afirma que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el modelo del reino. Y cuando Jesús enseñó a orar, dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. No estamos llamados a conformarnos con el dolor, estamos llamados a alinear la tierra con el cielo. Pero esa alineación requiere acción espiritual. No basta con esperar. Hay que ejercer autoridad. Hay que identificar el bloqueo y derribarlo. Uno de los mayores errores es pensar que la sanidad es una recompensa. No es un premio por buen comportamiento. Es un derecho legal basado en la justicia de Cristo. En Marcos 2, Jesús sana a un paralítico y antes de hacerlo le dice: tus pecados te son perdonados. Los presentes se escandalizan, pero Jesús le responde: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2:9. Él está revelando que la sanidad está directamente conectada con el perdón, con la redención, con el nuevo pacto. La misma cruz que perdona también restaura. La misma sangre que limpia también sana. Y si esa sangre ya fue derramada, la sanidad ya fue liberada. El bloqueo entonces no está en Dios, está en el hombre, está en los acuerdos ocultos, en las fortalezas mentales, en las heridas no tratadas, en los hábitos no confrontados. Está en la falta de perdón, en el miedo aceptado, en el pecado tolerado. Está en la fe inactiva, en la obediencia a medias, en la duda racionalizada. El enemigo no tiene poder autónomo para retener la sanidad, pero sí puede operar donde encuentra puertas abiertas. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esa fue su fortaleza. No había en él lugar para el enemigo. Cuando se cierra cada puerta, cuando se corta cada acceso, cuando se deshacen los pactos con la oscuridad, lo que ya fue decretado comienza a fluir. En Hechos 3, Pedro y Juan encuentran a un cojo a la puerta del templo. Él esperaba limosna. Ellos liberan una sanidad. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Esa sanidad no fue generada en el momento, fue liberada. Ya existía en el ámbito espiritual y la fe activa la trajo a lo visible. Así funciona el reino. La sanidad no se negocia, se ejecuta. No se ruega como quien mendiga. Se reclama como quien posee una herencia legítima. El creyente no está llamado a tolerar la opresión, sino a resistirla. Santiago 4:7 lo establece con claridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia espiritual no es pasiva, es firme, es constante, es respaldada por la palabra. No se trata de insistencia emocional, sino de legalidad espiritual. El enemigo huye donde encuentra autoridad ejercida, y esa autoridad nace de la obediencia. Cuanto más alineado está el corazón con Dios, más fluye la manifestación del cielo sobre la tierra. La sanidad ya fue provista, el precio ya fue pagado, el decreto ya fue pronunciado, pero el alma necesita estar lista para recibirlo. Y eso requiere romper con todo pensamiento contrario a la verdad de Dios. En 2 Corintios 10, 4 a 5 se afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda enfermedad que persiste sin razón aparente
toda dolencia que desafía la fe, toda opresión que debilita el cuerpo, debe ser enfrentada como una fortaleza espiritual que necesita ser destruida. La clave no está en hacer más, está en alinear el corazón, renovar la mente, purificar el ambiente. Está en declarar la palabra, en confesar la verdad, en renunciar a todo lo que no proviene de Dios. Está en reconocer que lo que ya fue decretado solo espera ser activado. El milagro ya fue preparado, la respuesta ya fue liberada. Y cuando el alma se conecta con esa verdad, nada puede impedir la manifestación. Dios nunca te diseñó para vivir dependiendo del dolor. No fuiste creado para normalizar la lucha constante ni para resignarte a una vida a medias. Hay una verdad que trasciende todo diagnóstico, todo pronóstico, todo historial. Tú naciste para manifestar la gloria de Dios en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. La enfermedad no es tu identidad. El estancamiento no es tu herencia. La opresión no es tu destino. Lo que te ata hoy no tiene poder para anular lo que el cielo declaró sobre ti desde la eternidad. La Escritura dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta no es una promesa distante, es una realidad presente. Ese espíritu vive en ti. Y si pudo levantar a Jesús de entre los muertos, no hay dolencia que no pueda ser revertida, no hay ciclo que no pueda ser quebrado, no hay opresión que no pueda ser destruida por ese mismo poder. Pero para que la sanación fluya, hay algo que debes hacer: dejar de esperar como víctima y empezar a moverte como hijo. No te quedes observando la puerta cerrada, no sigas analizando el porqué del retraso. Comienza a declarar con la autoridad que se te ha dado. Comienza a caminar, aunque todavía duela. Comienza a alabar, aunque aún no veas el cambio. Cada paso en fe es una bofetada al infierno. Cada decisión de confiar es un acto de guerra contra las tinieblas. Cada vez que eliges creer en lo invisible, estás abriendo espacio para que lo eterno se manifieste. No permitas que ese espíritu maligno escriba el final de tu historia. No le des poder con tu silencio, con tu resignación, con tu rutina de derrota. Hoy es el día para romper. Hoy es el día para alinear tu boca con lo que Dios ya dijo. Hoy es el día para levantarte y declarar: no viviré estancado, no viviré limitado, no viviré oprimido, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y su poder vivifica todo lo que parecía muerto. Tu sanación no empieza con un milagro visible. Comienza con una decisión interna. Y esa decisión puedes tomarla ahora.